Bueno muchachos, en esta clase vamos a ver lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero como una manera de un antecedente necesitamos analizar un nuevo concepto físico, el concepto de aceleración, que es un cambio de velocidad en función del tiempo. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración va a ser una constante, quiere decir que siempre va a ser la misma. La velocidad en cambio va a cambiar. Entonces necesitamos siempre calcular una velocidad inicial y una final y tener el tiempo en el que ocurrió este cambio de velocidad para encontrar el valor de la aceleración. El movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene 5 conceptos importantes: tiempo, 1, velocidad inicial, velocidad final, aceleración y obviamente distancia. Entonces, a diferencia del MRU, donde solo había 3, que eran la velocidad, el tiempo y la distancia, acá se une velocidad inicial, velocidad final y la aceleración, formando 5. Entonces, en conclusión, vamos a necesitar una mayor cantidad de fórmulas y deducciones. ¿Por qué? Porque obviamente a mayor cantidad de variantes, mayor cantidad de fórmulas. Entonces acá podemos ver las principales. Fórmula de la velocidad, en donde vemos que acá v sub 0 significa velocidad inicial y v sub f normalmente será velocidad final. Entonces acá tenemos 4. ¿Cuál nos faltaría aquí? Aquí nos faltaría la distancia. ¿Qué quiere decir? Que esta fórmula, la número 1, solo podemos ocupar cuando la distancia no esté siendo preguntada o a su vez no esté como dato. Entonces, como podemos ver, necesitamos 3 variables y una pregunta, y una de estas 5 que mencionamos no va a ser tomada en cuenta. Vamos a explicar mejor en lo que vamos acá. Acá tenemos x, que será distancia, ¿no? X o distancia, acá podemos escribir esto. Entonces tenemos que distancia es igual a distancia inicial más velocidad inicial por el tiempo por un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como podemos ver, en esta ecuación no aparece la variable velocidad final. ¿Qué quiere decir? Que obviamente en esta, que es esta ecuación no se debe tomar o no se debe utilizar cuando tengamos como incógnita cuando no tengamos como incógnita la velocidad final o no tengamos como dato la velocidad final. ¿Qué quiere decir? Que va a existir un total de 5 fórmulas en las cuales siempre va a haber algo que no estaremos utilizando. Esto vamos a amplificarlo en la clase de Zoom que tengamos. En esta ocasión tenemos un gráfico de la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Entonces vamos a tener cambios de velocidades, ¿sí? Y obviamente estos cambios de velocidades en función del tiempo. Entonces, si nosotros vamos graficando aquí, lo que vamos a encontrar de la pendiente de esta recta va a ser la aceleración, ¿sí? La pendiente de la función de la velocidad en función del tiempo es la aceleración. Y al producirse una línea recta, como ustedes saben bien en matemáticas, esto comprueba que la aceleración es una constante en este movimiento, ¿sí? Si la pendiente de algo, de una recta, es proporcional aquí, como podemos ver, comprobamos que la aceleración es una constante. Si cogemos 2 puntos aquí, vamos a sacar la pendiente, ¿sí? Esta pendiente, la tangente de esta pendiente va a ser equivalente a la aceleración, ¿sí? En conclusión, la aceleración es una constante en este movimiento. Acá podemos ver que existe una aceleración constante de 2 metros sobre segundo. Si hiciéramos este proceso cogiendo 2 puntos, obviamente la aceleración siempre va a ser 2 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces acá lo que hicimos fue tomar experimentalmente varios puntos en donde se va aumentando la velocidad constantemente 2 metros. ¿Qué quiere decir?
que si la velocidad era 3, luego es 5, luego es 7, luego es 9, luego 11, luego 13. Está variando la velocidad en función de un tiempo, ¿sí? Y obviamente esta aceleración es una constante de 2, como podemos ver. ¿Sí? Por eso es que se nos da esta gráfica que es una recta proporcional. ¿Sí? Bueno, acá podemos ver en cambio si analizamos el desplazamiento en función del tiempo. Como podemos ver acá de 4 a 8 hubo 4, de 8 a 14 ya hay 6, luego de 14 a 28 hay exactamente 12. ¿Qué quiere decir? Que esto no es proporcional como en el caso anterior. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que obviamente si tomamos en cuenta el tiempo versus el desplazamiento, lo que estamos sacando es la velocidad. Pero como podemos ver aquí no es una recta, es una curva, porque la velocidad es variable. ¿Qué comprueba este gráfico? Que la velocidad varía. Porque no nos da una recta, nos da una curva. Si seguimos extendiendo, esto va a darnos una curva. En cambio, esta misma gráfica en el MRU, no en el MRV, sino en el MRU, nos dio una recta, porque en el otro movimiento, en cambio, la velocidad era una constante. En este, la velocidad es variable, como podemos ver. Acá podemos ver otro gráfico del tiempo en función de la velocidad. Quiere decir que otra vez la pendiente va a ser igual a la aceleración. Me da una aceleración constante. Pero como podemos ver, esta aceleración es decreciente y obviamente lo que comprueba es que la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque podemos ver que está en función decreciente. El gráfico que vimos hace dos diapositivas, en cambio, era positivo, era creciente. Este es decreciente y por ende la aceleración es negativa. Aquí podemos ver otro gráfico del tiempo versus el desplazamiento. Otra vez comprobamos que esta no puede ser una recta y por eso es una curva y comprueba que este es un MRV. Si esta gráfica hubiera sido una recta, hubiera sido MRU. Entonces comprobamos esto y vemos que crece y luego baja. ¿Qué nos está representando este movimiento? Que avancé a una velocidad y después con una aceleración, con una velocidad todavía era positiva. Por ejemplo, empecé a 18 kilómetros por hora, ¿sí? Después ahí se produce una desaceleración, entonces baja a 9 kilómetros por hora, luego a 4 kilómetros por hora existe una disminución, pero todavía estoy en el lado positivo. Pero sigo decreciendo y ahora en cambio la velocidad se vuelve negativa. Menos 2, menos 4, menos 6. Por eso es que tiene un arco positivo y después baja. ¿Sí? Es porque estaba yendo en una condición positiva y después una aceleración negativa causó un retorno. ¿Sí? Una dirección contraria.